Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Galileo Galilei y la Iglesia. Es un tema muy interesante porque forma parte de lo que se llama la leyenda negra contra la Iglesia Católica. Galileo es un personaje del siglo XVII que era un gran investigador, un astrónomo y tuvo un pequeño enfrentamiento con la Iglesia Católica, pero un enfrentamiento que se ha ido como desfigurando. Una vez contaba alguien que un amigo suyo fue a Roma a un viaje, a un paseo, y en el paseo una guía turística les mostró un balcón en el cual el Papa había hecho así para condenar a muerte a Galileo, lo cual es falso. Galileo no murió condenado por la Iglesia Católica, Galileo murió en su casa de muerte natural. En este programa queremos saber qué pasó realmente con Galileo. Vamos a dedicar en este programa 6 apartados a esta temática. El primero de ellos se llama Teoría del Geocentrismo. El segundo, Copérnico y el heliocentrismo. El tercero, Galileo Galilei y su proceso. El cuarto, eventos posteriores al proceso. El quinto, la Comisión Pontificia. Y por último, evaluación final y bibliografía. Comenzamos por tanto el apartado 1 que se llama Teoría del Geocentrismo. Significa que la Tierra es el centro. Geo hace referencia a tierra en griego y centrismo al centro. Resulta que en la antigüedad todos los pueblos habían tenido como curiosidad por el cosmos, por el universo, y se habían dedicado a observarlo. Algunos pueblos pensaban que la Tierra era una especie como de superficie plana, otros pensaban que la Tierra era una realidad que estaba dentro de una esfera. Y allá por el siglo IV antes de Cristo, los filósofos observadores griegos, al ver el brillo de los planetas, comenzaron a imaginarse que los planetas giraban en torno a la Tierra. De hecho, hay un gran personaje, un astrónomo griego llamado Ptolomeo. ¿Quién era Ptolomeo? Ptolomeo vivió en el siglo II después de Cristo. Él fue el último gran astrónomo griego y él recogió la teoría llamada el geocentrismo en su obra Almagesto, la cual durará en toda la Edad Media hasta más o menos el siglo XVII. O sea, Ptolomeo viene a recoger las ideas que había en el ambiente griego de que la Tierra era como el centro de lo que existía y que los planetas giraban alrededor de ella. Esta idea se mantuvo más o menos como 2000 años en todo el mundo entonces conocido, o en buena parte de él. Esto es importante para darnos cuenta qué pasó después con Galileo. No eran enseñanzas inventadas por la Iglesia o a la fuerza mantenidas por la Iglesia, eran lo que todos creían. En aquellos años, en aquellos siglos, antes del 17, del 16, casi todos pensaban que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a ella. De hecho, puede ser que se haya reforzado esta visión, que ya vimos, de origen griego, por unos textos que aparecen en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Básicamente son dos textos, uno en el libro de Josué y otro en el libro del Eclesiástico. Vamos a leer brevemente estos textos para hacernos una idea de qué dice cada uno de ellos. Pasamos al texto de Josué. Este texto va hablando de una batalla que tuvo Josué para defender a un rey aliado del pueblo de Israel, que a su vez estaba siendo atacado por otros reyes. Pues el texto de Josué 10, del 12 al 13, dice lo siguiente. Entonces habló Josué a Yahvé y dijo, detente sol en Gabaón, y tú luna en el valle de Ailón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo, y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. Aquí aparece esa referencia a que el sol se detuvo. Ante la petición de Josué, el sol se detiene y también la luna. Y esto algunos podrían verlo como que el sol giraba en torno a la tierra. Pero simplemente era una manera de decir de cómo Dios intervino para que en aquella batalla el pueblo de Israel, liderado por Josué, pudiera vencer. Más adelante, en otro texto de la Biblia, en este caso el libro del Eclesiástico, se hace referencia a esta batalla de Josué, quizás narrada más brevemente, pero con la misma idea. Vamos a leer el texto del Eclesiástico. El Eclesiástico dice lo siguiente, el 46, 1 al 4. Esforzado en la guerra fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés como profeta. No se detuvo el sol ante su mano, y un día llegó a ser como dos. Bueno, aparece claramente esta referencia también de cómo el sol se detiene. Esto a lo mejor no daría ningún problema, pero
En ese momento histórico todos pensaban que la Tierra era el centro. Así llegamos a la segunda parte de este programa, titulada Copérnico y el heliocentrismo. Y es bueno preguntarse, ¿quién era Nicolás Copérnico? Copérnico, él nació en el año 1473, murió en 1543. Era un sacerdote católico, polaco, astrónomo, doctor en Derecho Canónico. Él se dedicó a estudiar el movimiento de los planetas, por ejemplo, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y comenzó a darse cuenta que si el Sol fuera el centro del universo, pues explicaría mejor el movimiento de esos planetas que si la Tierra lo era. Entonces comenzó a difundir la idea llamada del heliocentrismo. Heliocentrismo hace referencia a la palabra griega helios, que significa el Sol, y centrismo, que el Sol es el centro, en este caso, del universo. Él explicó mucho estas teorías que él tenía, las presentaba como hipótesis, y hacia el año 1530 escribió una obra titulada De Revolutionibus Orbium Celestium, que fue publicada después de la muerte de Copérnico en 1543. Esta obra fue dedicada al Papa Pablo III. En ella explicaba cómo la Tierra tenía dos movimientos, uno sobre sí mismo y otro alrededor del Sol. Sin embargo, como él presentaba estas enseñanzas como hipótesis, no hubo ningún problema. De hecho, la Iglesia misma le animó a que publicara esas obras, porque así ellos pretendían como explicar mejor el orden que se veía en el cosmos. Sin embargo, las explicaciones que daba Copérnico no eran muy convincentes. Eran un poco vagas y de hecho no todos los astrónomos las creían. Tanto así que un gran astrónomo del siglo XVI, llamado Tycho Brahe, él propuso una vía media ante las dificultades que presentaba el heliocentrismo. ¿Cuál era esta vía media? Tycho Brahe venía a decir que efectivamente los planetas podían girar en torno al Sol, pero el Sol giraba en torno a la Tierra. Bueno, era una postura intermedia. Pero es muy importante esto, porque vemos que en aquel siglo XVI y parte del XVII no todos creían en el heliocentrismo, aunque fueran científicos, porque además era la mentalidad de 2000 años, todos pensaban que la Tierra era el centro. Ahora llegamos a la tercera parte de este programa, titulada Galileo Galilei y su proceso. ¿Quién era o quién fue Galileo Galilei? Él nació en el año 1564 y murió en 1642. Era de una familia de abolengo en Pisa, en Italia. Él se dedicó inicialmente a estudiar medicina, pero luego derivó hacia las matemáticas, que era lo que más le gustaba a él. Y de hecho llegó a ser catedrático de matemáticas en la Universidad de Padua, que entonces era la universidad más prestigiosa de toda Europa. Él tenía 28 años cuando comenzó ahí. Estuvo mucho tiempo dando clases, explicando una serie de enseñanzas, hasta que en 1610 pasó algo muy importante. Galileo publicó una obra llamada Sidereus Nuncius, el mensajero celeste, en la cual él venía a describir y a enseñar una serie de conocimientos sobre la luna y también algunas estrellas que él había visto con un telescopio propio. Eso le dio a Galileo un gran prestigio, una gran fama, porque venía como a deshacer varias enseñanzas de siglos anteriores, gracias al telescopio que él había hecho. Digamos que la vida de Galileo cambia acá. Ya comienza a ser una gran personalidad, tiene un gran prestigio, muchos se fijan en él. Y resulta que él, aprovechando toda esa fama o ese buen prestigio que tenía, comenzó a difundir la teoría del heliocentrismo, lo que habíamos hablado antes de Copérnico. Copérnico la presentaba como una hipótesis y él comenzaba también a presentarla como algo ya que había que aceptar y que creer. Tanto así que él venía a romper con una comprensión de la física de 2000 años. Y algunos denunciaron ante la Inquisición las enseñanzas de Galileo, el heliocentrismo, que aparentemente iban contra la Biblia.